Hola, soy Jorge Cepeda Patterson y comparto con ustedes mi columna dominical que titulo Movimiento Ciudadano, ni movimiento ni ciudadano, pero y va así. Saber si Movimiento Ciudadano acudirá con candidato propio a las elecciones presidenciales se ha convertido en acalorado debate dentro y fuera de este partido político. Y es algo irónico, considerando que su candidato no tendría oportunidad alguna de ganar, pero en cambio sí podría ser decisivo para que lo haga una u otra de las dos fuerzas en la contienda, Morena y sus aliados, o el Frente Amplio, que está integrado por PAN, PRI y PRD. Para decirlo rápido, se entiende que si el partido en el poder y en general el obradorismo concentra alrededor del 50% de la intención de voto, eso significa que para que la oposición esté en condiciones de competir, necesita ir unida en un solo bloque. Si MC, si Movimiento Ciudadano se lanza por su cuenta, los votos que obtenga dependerán en gran medida sí del perfil de su candidato, pero se da por descontado que el solo membrete o el mero hecho de ofrecer una tercera opción en la boleta asegura un mínimo de 6% que puede crecer incluso hasta el doble, suficiente para dividir el voto opositor y propiciar el triunfo de Morena y los suyos, incluso si el oficialismo se queda abajo del 50%. Por esta razón, es explicable la enorme presión que ha recibido la dirigencia de este partido desde adentro y desde afuera. Por lo que respecta a esto último, desde afuera, el Frente Amplio ha realizado una intensa campaña para empujar al MC a favorecer a Xóchitl Gálvez, la muy probable candidata de la oposición. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador se ha asegurado de elevar la factura política ante la opinión pública si MC apoya a los conservadores y se suma a ellos. Para la dirigencia, la presión es enorme porque cualquiera de las dos decisiones será leída por la contraparte como una claudicación a uno de los dos bandos. Luego, la presión interna no es menor. Como se sabe, hay tres grandes polos de poder e influencia en el partido. El principal, desde luego, es la propia dirigencia nacional encabezada por su mandamás y fundador, Dante Delgado. Y luego están los dos gobernadores en funciones de esta organización, nada más y nada menos que en las dos entidades más importantes del interior del país, Samuel García en Nuevo León y Enrique Alfaro en Jalisco. Los dos primeros polos, es decir, Dante y Samuel García, están a favor de lanzar una candidatura presidencial independiente, mientras que Alfaro y su grupo están por sumarse a la de Xóchitl Gálvez. Los de Jalisco han amenazado incluso con separarse del partido si éste no favorece esta inclinación por Xóchitl. Hasta aquí, someramente el estado de la cuestión. La pregunta es, ¿qué hará Movimiento Ciudadano? Primero habrá que decir lo que no hará. Contra lo que se piensa o se le ha acusado, la dirigencia de MC no está en el negocio de venderse al mejor postor a cambio de recursos o posiciones, como suele decirse sí de partidos satélites como el Verde o coyunturalmente incluso el nuevo y desgastado PRI. Y no está en el negocio de venderse no por un asunto de convicciones y honestidad, sino por estrategia, o si se quiere, por ambición. Dante Delgado sabe que entre el descrédito de los viejos partidos, hoy integrantes del Frente, y el desgaste natural del ejercicio de poder por parte de Morena, tendencialmente Movimiento Ciudadano puede convertirse en una fuerza política muy exitosa, incluso con aspiraciones a la silla presidencial en 2030. Cierta o no, esa es su aspiración. A la larga, una meta política mucho más rentable que la venta coyuntural de sus apoyos. Con lo cual la pregunta comienza a responderse por sí sola. Movimiento Ciudadano no es un movimiento realmente en el sentido de poseer una ideología precisa o bases orgánicas o inorgánicas propias, ni está dirigido por ciudadanos, pero podría ser todo eso. Por ahora, se trata esencialmente de cuadros políticos que frente a la cerrazón o a las dificultades para subir por las jerarquías de los partidos vigentes, encontraron en MC una opción para aspirar al poder.
Es el caso de sus dos grandes campanazos en Nuevo León y en Jalisco. Pero posee sí un enorme activo político al etiquetarse como una tercera opción o al identificarse con el sentido o el parecer del ciudadano. Y en efecto, su potencial podría ser considerable. Los lectores opinarán de esta controversia dependiendo de su inclinación a favor o en contra del obradorismo, seguramente. Pero al margen de que sirva o no a los intereses de Morena al presentar una candidatura, MC esencialmente sirve a sus propios intereses. La narrativa que intenta construir, definiéndose como una tercera vía, resultaría lastimada al fusionarse los partidos tradicionales en apoyo del candidato del frente. Por más que su decisión favorezca a López Obrador y así le sea reclamado, para Movimiento Ciudadano la mera presentación de una boleta con 3 opciones, en la que su candidato queda en medio de las otras dos, constituye un triunfo simbólico. Se dirá que la opción de Xóchitl es la opción ciudadana y que por ende Movimiento Ciudadano tendría que haberla apoyado. Eso es un espejismo. Xóchitl es la banderada del PAN, del PRI, del PRD y de la oposición política a la 4T. La candidata misma es desde hace años un cuadro político. Aspiran ciertamente a atraer el voto ciudadano contrario al obradorismo, pero eso no significa que sea la corriente ajena al statu quo político tradicional. Por el contrario, justamente son la quintesencia de ese entramado del sistema político tradicional. Por eso es que me parece que Enrique Alfaro se ha equivocado. Por un lado, porque se ha obstinado en una posición que dañaría las perspectivas del nuevo partido, y por otro, porque perjudica al grupo Jalisco que encabeza. Una corriente que podría convertirse en columna vertebral de esta fuerza política nacional en construcción. En cambio, si en verdad se cumple su amenaza y estos cuadros salen de Movimiento Ciudadano, lo único que habrán conseguido serán posiciones individuales, a negociar sí dentro del Frente Amplio, y conseguir quizá construir un bastión en Jalisco con el apoyo del PAN, ganar la gobernatura. Algunos individualmente habrán de beneficiarse, pero terminarán fusionados con las ideologías y burocracias de siempre, porque tendría que ponerse la casaca de estos partidos tradicionales. Ciertamente, como he señalado, tampoco Movimiento Ciudadano constituye una representación ciudadana, pero estratégicamente tiene mejores condiciones para aspirar a conseguirlo. Por lo demás, históricamente siempre ha obtenido más votos cuando ha competido con candidato propio que en apoyo de otra fuerza. Por lo pronto, está claro que Movimiento Ciudadano esperará a que las dos grandes fuerzas definan a sus candidatos, que los cuartos de guerra de ambos se desgasten y buscará una opción fresca que sea percibida como un alivio a la polarización. No ganará en 2024, pero abonará significativamente a la construcción de lo que siga. En resumen, Movimiento Ciudadano irá con un candidato propio a la presidencia. Muchas gracias.